Escucha, amigo, lo que te voy a contar cambió mi vida para siempre. Me llamo Rafael Mendoza, tengo 68 años, y hasta ese martes de marzo pensaba que conocía a mi propia hija, pero a veces la vida te pega tan fuerte que te deja sin aliento, ¿sabes? Y duele más cuando el golpe viene de quien más amas. Era una mañana como cualquier otra en mi Guanajuato querido. Había salido temprano a la misa de las 7 en la parroquia de San Miguel, como hago todos los días desde que murió mi Consuelo. El padre Jiménez había hablado sobre el perdón, ironías de la vida, ¿verdad? Después pasé por la florería de Doña Carmen en la calle Alonso para comprar lirios blancos, los favoritos de mi esposa. Cada martes llevo flores frescas a su tumba en el Panteón Municipal. Caminaba despacio por la calle Cantarranas hacia mi casa, sintiendo el peso de los 68 años en las rodillas, pero contento. El sol de marzo calentaba suave, y pensé que después del desayuno iría a la tumba de Consuelo a platicarle sobre Carlita, mi hija, que está esperando su segundo bebé. Mi nieto Diego, de 5 años, se había quedado en casa porque tenía un poquito de tos. Al llegar a mi casa, esa casita de adobe y vigas de madera que construí con estas manos hace 40 años, escuché voces en la cocina. Carlita y Javier, su esposo, estaban hablando. No quise interrumpir. Tú sabes cómo son las parejas, necesitan sus momentos. Me senté en el banquito de madera junto a la entrada, el mismo donde mi Consuelo se sentaba a desgranar frijoles mientras me esperaba del trabajo. Las flores olían dulce en mis manos cuando empecé a escuchar lo que decían. Al principio eran cosas normales, que Diego necesitaba zapatos nuevos, que el doctor había dicho que el bebé venía bien. Carlita sonaba cansada, como todas las mujeres embarazadas, y yo pensé que tal vez después les haría un caldito de pollo con hierbabuena, como le gustaba cuando era chiquita. Pero entonces la voz de mi hija cambió, se puso más seria, más, ¿cómo te digo?, calculadora. Me dijo a Javier que esta casa era demasiado pequeña para ellos 3 y que pronto serían 4. No podemos seguir así, Javier, le dijo. Diego necesita su propio cuarto, y el bebé también. Papá tiene toda esta casa para él solo. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Pensé que tal vez querían que les prestara dinero para una casa más grande, o que me pidieran ayuda para una renta. Dios sabe que haría cualquier cosa por mi Carlita y sus niños. Pero lo que escuché después, ay amigo, todavía me duele recordarlo. Javier le dijo algo que me heló la sangre. Podemos declarar a tu papá incapacitado mentalmente. Es un viejo chocho, ni se va a dar cuenta. Lo metemos al asilo San Francisco y vendemos esta casa. ¿Puedes imaginar lo que sentí? Las flores se me resbalaron de las manos temblorosas, pero ni las escuché caer. El mundo se me volvió pequeño, como si estuviera viendo todo a través de un túnel. Mi Carlita, la niña que cargué en brazos cuando nació en esta misma casa, la que lloró en mis hombros cuando se lastimó la rodilla aprendiendo a andar en bicicleta, ¿iba a traicionarme así? Esperé que me defendiera, que le dijera a su marido que estaba loco, que yo era su padre y merecía respeto, pero sus palabras fueron peores que una puñalada. Tienes razón, tengo que pensar en mis hijos, mis nietos, como si yo fuera un estorbo para ellos, como si estos 5 años cuidando a Diego, llevándolo al kinder, preparándole el desayuno cuando ellos salían temprano al trabajo, no significaran nada, como si todo mi amor fuera basura que se puede tirar. Javier siguió hablando, calculando como el contador que es. Dijo que la casa valía por lo menos 1 millón de pesos, que con eso podrían comprar algo grande en León o en el fraccionamiento nuevo. Además, agregó con una risita que me dio náuseas, el viejo ni se va a dar cuenta. Ya está perdiendo la cabeza. ¿Has visto cómo olvida las cosas? Es cierto que a veces olvido dónde puse los lentes,
o cómo se llama la vecina nueva. Pero es normal a los 68 años, ¿no? No significa que esté loco, pero para ellos ya era suficiente excusa. Me levanté despacio del banquito, sintiendo como si mis piernas fueran de plomo. Los lirios blancos estaban regados en el suelo de mosaico que puse yo mismo cuando Carlita tenía 10 años. Ella me había ayudado, pasándome las piezas una por una, manchándose el delantal que le había cosido su mamá. Caminé hacia mi recámara tratando de no hacer ruido. Cada paso me dolía, no por las rodillas, sino por dentro, por el alma. Pasé por la sala donde están las fotos de toda la familia. Carlita en su primera comunión, su graduación de la normal, su boda. En todas está sonriendo, y yo también, orgulloso de mi hija. ¿Cómo es que no vi lo que se estaba volviendo? En mi cuarto, sobre el buró de caoba que hice para Consuelo en nuestro primer aniversario, está su foto favorita. La tomé en 1987, cuando fuimos a Acapulco por nuestro 10º aniversario. Está sonriendo junto a la playa, con el pelo recogido y esa blusa blanca que tanto le gustaba. Abajo escribí, mi amor eterno, con mi mejor letra. Me senté en la cama y tomé la foto con las manos. Por primera vez desde que murió hace 5 años, lloré. No de tristeza por ella, sino de dolor por lo que acababa de escuchar. Consuelo siempre decía que Carlita tenía buen corazón, que solo necesitaba tiempo para madurar. Dale paciencia, Rafael, me decía. Las mujeres a veces tardamos más en valorar lo que tenemos. Pero esto no era cosa de madurez. Esto era traición pura. Miré alrededor de mi recámara, recordando todas las noches que Consuelo y yo planeamos aquí el futuro de nuestra familia. Las vigas del techo las corté y las instalé yo mismo, cada clavo puesto con amor. Las paredes las pinté 3 veces hasta que quedaron del color exacto que quería mi esposa. La ventana da al pequeño jardín donde Consuelo tenía sus geranios rojos y donde Carlita jugaba con sus muñecas. Toda esta casa está llena de nosotros, de nuestra historia, de nuestro sudor y nuestras lágrimas. Y ellos querían venderla como si fuera cualquier cosa, como si los recuerdos no valieran nada. Desde la cocina siguieron llegando sus voces, ahora hablando de asilos y de papeles legales. Javier mencionó que conocía un abogado que podría ayudarles con los trámites. Carlita preguntó cuánto tiempo tomaría todo el proceso. Hablaban de mi futuro como si yo ya estuviera muerto. Me quedé ahí sentado, sosteniendo la foto de mi Consuelo, sintiendo que el mundo se me caía encima. 68 años de vida, 40 de matrimonio, 35 de ser papá, y esto era lo que recibía a cambio. Un plan frío para deshacerse de mí. Pero algo empezó a crecer dentro de mí, mientras los escuchaba seguir con sus planes. No era rabia exactamente, era algo más profundo. Una determinación que no sentía desde que tuve que luchar por sacar adelante a mi familia cuando era joven. Si mi propia hija creía que era un viejo inútil, si pensaba que podía engañarme tan fácilmente, entonces tendría que demostrarle lo equivocada que estaba. Rafael Mendoza no se iba a dejar vencer tan fácil. Esa tarde, cuando ellos salieron a ver casas, me quedé solo con mis pensamientos y con el dolor, pero también con un plan que empezaba a formarse en mi cabeza. Si querían un viejo chocho, les iba a dar el mejor viejo chocho que hubieran visto en su vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la orilla de la cama, con la foto de Consuelo en las manos, y mi mente empezó a viajar por todos estos años. ¿Sabes qué es lo que más duele, amigo? No es la traición en sí, sino recordar todo lo que uno ha dado con amor, creyendo que importaba. Me acordé del 85, cuando Carlita tenía 18 años y soñaba con ser maestra. Acababa de terminar la preparatoria con buenas calificaciones, y yo estaba tan orgulloso. Ella quería estudiar en la Normal Superior de México,
pero necesitábamos dinero para la colegiatura, los libros, la renta de un cuartito allá en la capital. Yo tenía mi taller de carpintería aquí en la casa, en lo que ahora es el cuarto de trastos. Era pequeño pero próspero. Hacía muebles por encargo, roperos, camas, mesas. La gente de Guanajuato sabía que Rafael Mendoza trabajaba bien la madera. Tenía mis herramientas, mi banco de trabajo que había heredado de mi papá, y hasta una sierra eléctrica que me había costado 3 meses de trabajo comprar. Pero los estudios de Carlita eran más importantes, así que vendí todo, las herramientas, la maquinaria, hasta el banco de trabajo de mi padre. Don Aurelio Vázquez, que tenía un taller más grande, me compró todo por 50,000 pesos. No era mucho, pero alcanzaba para el primer año de la carrera. Recuerdo que cuando le dije a Carlita que ya tenía el dinero para sus estudios, se me colgó del cuello llorando de felicidad. «Papá, eres el mejor del mundo», me dijo. «Te prometo que voy a ser la mejor maestra de México». Y yo le creí, amigo. Le creí con todo el corazón. Sin el taller tuve que salir a buscar trabajo. Conseguí chamba en la fábrica de muebles de los hermanos Morales, pero era muy diferente. Ahí no eras artesano, eras solo una pieza más de la máquina. Hacía el mismo corte todo el día, todos los días, por un sueldo que apenas alcanzaba para mantener la casa. Pero valía la pena cuando Carlita me llamaba los domingos desde México para contarme de sus clases, de sus nuevos amigos, de cómo iba aprendiendo a enseñar. «Papá», me decía por teléfono, «ayer di mi primera clase práctica con niños de segundo año. Pensé en ti, en cómo me enseñaste a ser paciente cuando me explicabas matemáticas. Trabajé 12 horas diarias durante 4 años para mantenerla en la escuela. Llegaba a casa con las manos hinchadas y cortadas, oliendo a barniz y pegamento, pero feliz porque sabía que mi hija se estaba preparando para tener una vida mejor que la mía. Consuelo me masajeaba las manos por las noches y me decía, «Rafael, estás sacrificando mucho por ella». Y yo le respondía, «Para eso somos padres, mi amor, para que nuestros hijos vuelen más alto que nosotros». Cuando se graduó en 1989, fuimos Consuelo y yo en el camión hasta México para la ceremonia. 22 horas de viaje, pero no me importó. Ver a mi Carlita con su birrete y su toga, recibiendo su título, fue el día más feliz de mi vida después de mi boda y su nacimiento. Regresó a Guanajuato y consiguió trabajo en la primaria Benito Juárez. Por fin mi sacrificio había valido la pena. Pero después conoció a Javier en una fiesta de maestros, y ahí empezaron los cambios. Él era contador en una empresa de León, ganaba bien, vestía elegante. Al principio me cayó bien, educado, trabajador, de buena familia. Cuando decidieron casarse en 1995, yo ya no tenía el taller, pero Carlita merecía una boda bonita. Trabajé turnos dobles en la fábrica durante 8 meses, ahorrando cada peso que podía. Quería comprarle el vestido más hermoso de Guanajuato. Consuelo y yo fuimos a la boutique La Novia Ideal, en la calle Pocitos. El vestido que eligió Carlita costaba 15,000 pesos. Un dineral en esos tiempos, amigo. Era de satín blanco con encajes de Bélgica, mangas largas y una cola preciosa. Cuando me dijeron el precio, sentí que se me iba el aire. Pero vi los ojos de mi hija brillando mientras se miraba en el espejo, y supe que tenía que conseguir ese dinero como fuera. Pedí un préstamo en la Caja Popular. Empeñé el reloj de oro que me había regalado Consuelo, y hasta vendí mi bicicleta. El día que pagué el vestido completo, la empleada de la tienda me miró sorprendida. «¿Todo en efectivo, señor?», me preguntó. «Todo», le dije con orgullo. «Es para mi única hija». La boda fue preciosa. Carlita se veía como una princesa bajando por el pasillo de la parroquia de San Miguel. Cuando me pidió que la acompañara al altar, caminé con el pecho inflado.
sintiendo que todo mi esfuerzo había valido la pena. Javier la esperaba con una sonrisa, y yo pensé que le estaba entregando a mi hija a un buen hombre. Los primeros años de matrimonio fueron buenos. Carlita siguió trabajando de maestra, Javier en su oficina. Vivían en un departamento pequeño pero cómodo en León. Venían los fines de semana a visitarnos, y siempre traían regalitos para Consuelo y para mí. Me gustaba escuchar las historias de Carlita sobre sus alumnos, cómo les enseñaba a leer, cómo algunos niños le decían maestra con tanto respeto. Cuando nació Dieguito en el 2018, mi mundo cambió completamente. Este nietecito llegó a llenar de luz una casa que se había vuelto muy silenciosa. Consuelo se desvivía por él, y yo me convertí en su sombra. Le enseñé a caminar en el corredor de la casa, le hice un caballito de madera con mis propias manos, le conté cuentos antes de dormir. Pero ese mismo año perdimos a mi Consuelo. Una embolia la llevó en 3 días, sin darnos tiempo ni de despedirnos bien. El mundo se me vino abajo, amigo. 40 años de matrimonio, y de repente me encontré solo en esta casa llena de recuerdos. Carlita y Javier me propusieron que me fuera a vivir con ellos a León, pero yo no podía dejar esta casa donde había sido feliz con Consuelo. «Papá», me dijo Carlita, «no puedes quedarte solo. ¿Qué tal si algo te pasa?». Pero yo me negué. Prefería estar solo con mis recuerdos que lejos de donde había construido mi vida. Entonces ellos decidieron mudarse acá conmigo. Dijeron que era temporal, mientras encontraban algo más grande en Guanajuato. Yo me alegré mucho. Tener a mi nieto cerca todos los días me ayudó a superar el dolor de perder a Consuelo. Javier había dejado su trabajo en León y puso una oficina contable aquí. Al principio les iba mal, así que yo les di todos mis ahorros, 200,000 pesos que tenía guardados para emergencias. Era todo lo que me quedaba después de pagar los gastos del funeral de Consuelo y los medicamentos de sus últimos meses. «Papá, esto es demasiado», me dijo Carlita cuando le extendí el sobre con el dinero. «No es nada», le respondí. «¿Para qué quiero yo estos pesos? Mejor que les sirvan para salir adelante y darle un buen futuro a Dieguito». Con ese dinero compraron un Tsuru usado pero en buen estado, y acondicionaron el cuarto que había sido mi taller para Dieguito. Compraron una cama, un ropero, juguetes. Ver a mi nieto feliz en su nuevo cuarto me llenaba de satisfacción. Me convertí en el chofer oficial de Dieguito. Todas las mañanas a las 7 me levantaba para llevarlo al kinder Gabriela Mistral. Él se subía al carro cantando canciones que había aprendido en la escuela, y yo me derretía escuchándolo. «Abuelo», me decía, «¿sabes que eres el abuelo más bueno del mundo entero?». Y yo le respondía, «¿Ah, sí? ¿Y tú sabes que eres el nieto más inteligente de todo Guanajuato?». Los domingos me encargaba de hacer la comida. Después de que murió Consuelo, tuve que aprender a cocinar más allá de los huevos con frijoles. Carlita me enseñó a hacer su cochinita pibil favorita, esa que le gustaba desde chiquita. Me levantaba desde las 5 de la mañana para preparar la carne con achiote, envuelta en hojas de plátano, para que estuviera lista a la hora de la comida. También aprendí a hacer el postre que más le gustaba, 3 leches. Consuelo siempre lo compraba en la pastelería, pero yo quería hacerlo con mis propias manos. Me costó varios intentos entenderle a las proporciones de la leche evaporada, la condensada y la crema. Pero cuando por fin me salió perfecto, la cara de felicidad de Carlita me pagó todo el esfuerzo. Esos domingos en familia eran mi felicidad. Dieguito corría por la casa después de comer. Carlita me ayudaba a lavar los platos mientras me contaba de su trabajo en la nueva escuela donde había conseguido plaza, y Javier veía el fútbol en la sala. Me sentía útil, querido, necesario. Por las tardes, cuando hacía buen tiempo, llevaba a Dieguito al taller que había improvisado en el patio trasero. Le enseñaba a lijar madera,
a usar el martillo sin lastimarse. Él tenía mucha curiosidad y me hacía 1000 preguntas. ¿Por qué la madera huele así, abuelo? ¿Cómo sabes dónde cortar? ¿Me vas a enseñar a hacer una mesa como tú? Me acordé también de las tardes cuando Carlita era pequeña y me ayudaba en mi taller original. Se sentaba en un banquito alto y me pasaba los clavos uno por uno. A veces se le caían las virutas de madera en el pelo y ella se reía sacudiéndose la cabeza. «Parezco un árbol, papá», me decía, y yo le respondía, «Los árboles son lo más bonito del mundo, mija». Le enseñé a tallar figuras pequeñas, flores, pájaros, corazones. Tenía manos hábiles como yo. «Algún día vas a ser mejor carpintera que tu papá», le decía. Pero ella me respondía, «No, yo quiero ser maestra para enseñarles a otros niños». Y así fue. Cumplió su sueño. Durante estos 5 años viviendo juntos, yo me hice cargo de muchas cosas de la casa. Reparaba lo que se descomponía, pintaba cuando era necesario, cuidaba el jardincito de atrás donde Consuelo había tenido sus flores. Me sentía útil, parte importante de la familia. Cuando Carlita me dijo que estaba embarazada otra vez, me puse felicísimo. Dieguito ya tenía 5 años y sería hermoso que tuviera un hermanito. «Va a necesitar ayuda con 2 niños», le dije a Consuelo en mis oraciones nocturnas. «Dame fuerzas para poder cuidar a esta familia como se merecen». Pero ahora, sentado en mi cama con todos estos recuerdos revolviéndose en la cabeza, me pregunto si algo de todo esto importó realmente para Carlita. Los vestidos, los estudios pagados, las comidas dominicales, las madrugadas llevando a Dieguito al kinder, todo mi amor convertido en dinero, tiempo y esfuerzo. Amigos, si me están escuchando, déjenme preguntarles algo. ¿Pueden imaginar lo que siente un hombre cuando descubre que toda una vida de amor y sacrificio se redujo a un estorbo? Cuando entiende que para su propia hija, el hombre que lo dio todo por ella, ya no vale nada más que el precio de una casa. Esa noche, lloré por todo lo que había entregado, creyendo que construía una familia unida. Lloré por mi Consuelo, que se habría muerto otra vez de la vergüenza si hubiera escuchado a nuestra hija. Y lloré por mí mismo, por el viejo tonto que creyó que el amor siempre es correspondido. Pero entre las lágrimas, algo se endureció dentro de mí. Si Carlita creía que era tan fácil deshacerse de su padre, se iba a llevar una sorpresa muy grande. A la mañana siguiente me levanté temprano, como siempre, pero con el corazón lleno de una determinación que no sentía desde hacía años. Si mi hija y su marido querían un viejo chocho, les iba a dar el mejor espectáculo de su vida. Rafael Mendoza había aprendido muchas cosas en 68 años, y una de ellas era que a veces hay que ser más astuto que tus enemigos. Me puse mi camisa a cuadros más vieja, la que Consuelo siempre me decía que parecía de mendigo, y bajé a la cocina arrastrando un poco los pies. Carlita ya estaba preparando el desayuno. Huevos revueltos con frijoles, como todas las mañanas. Javier leía el periódico El Sol de Guanajuato mientras tomaba su café negro. «Buenos días», les dije, y luego, mirando directamente a Javier, agregué con voz confundida, «Buenos días, Pedro». Vi cómo Carlita y él se miraron por encima de la mesa. Los ojos de mi yerno se iluminaron como si hubiera ganado la lotería. «Papá», me dijo Carlita con esa voz dulce y falsa que usan las enfermeras. «Él es Javier, mi esposo. Pedro era tu compadre, ¿recuerdas? Murió hace 10 años». Me rasqué la cabeza, fingiendo confusión. «¿Javier? Ah, sí, claro, Javier». Hice una pausa, como si tratara de recordar algo importante. «O era Carlos, ¿verdad?». Esta vez Javier no pudo ocultar una sonrisita. Se aclaró la garganta y me dijo con paciencia exagerada, «Soy Javier, don Rafael. Javier Morales, ¿recuerda? Llevamos 5 años viviendo aquí». «Claro, claro», murmuré, y me senté en mi lugar de siempre.
Luego miré hacia la alacena donde siempre ha estado el azúcar y pregunté, ¿dónde está el azúcar? ¿Lo cambiaron de lugar? Carlita se levantó rápidamente y señaló la lata de siempre, la misma que ha estado en esa repisa durante 20 años. Está ahí, papá, donde siempre. Ah, dije, como si fuera la primera vez que la veía. ¿Desde cuándo está ahí? Los vi intercambiar otra mirada cargada de significado. Javier ya no podía disimular su emoción. Don Rafael, me dijo, ¿durmió bien anoche? ¿No le molestó algo? ¿Anoche? Pregunté, genuinamente confundido por un momento, pero confundido por su pregunta, no por la fecha. ¿Qué pasó anoche? ¿Hubo fiesta? No, papá, dijo Carlita con esa voz de preocupación fingida que me revolvía el estómago. Solo preguntábamos si descansaste bien. Desayuné en silencio, notando cómo ellos cuchicheaban entre sí. Cada vez que hacía algo extraño, como buscar la sal donde siempre han estado las servilletas, o preguntarles qué día era, veía esa misma expresión de alegría contenida en sus caras. Durante los siguientes días perfeccioné mi actuación. Un día olvidé cómo se llamaba la calle donde vivimos, calle Cantarranas, donde he vivido 40 años. Otro día pregunté dónde estaba Consuelo, diciendo que había salido a comprar tortillas y no había regresado. Carlita me explicó pacientemente, como si fuera un niño, que mamá había muerto hace 5 años. ¿Murió? Pregunté con los ojos muy abiertos. ¿Cuándo? ¿Por qué no me dijeron? Vi las lágrimas falsas en los ojos de mi hija cuando me explicó otra vez sobre la embolia. Pero detrás de esas lágrimas alcancé a ver algo mucho más feo. Satisfacción. Cada síntoma que yo inventaba era una pieza más del rompecabezas que ellos estaban armando en sus mentes codiciosas. La actuación más difícil fue cuando confundí las fechas. Una mañana, mientras desayunábamos, les dije que tenía que ir a votar porque era día de elecciones. Ellos me miraron extrañados y me explicaron que no había elecciones. Pero si estamos en 1995, insistí. Cedillo acaba de ganar la presidencia. Javier casi se atraganta con el café. Se levantó de la mesa fingiendo preocupación, pero yo pude ver cómo luchaba por no sonreír. Don Rafael, me dijo, estamos en marzo del 2023. Usted tiene 68 años, no 53. ¿2023? Repetí con asombro. Eso es imposible. Ayer era 1995. Esa tarde los escuché hablando en voz baja en el patio. Javier le decía a Carlita que esto era mejor de lo que habían esperado, que claramente yo tenía algún tipo de demencia avanzada. Es una bendición disfrazada, le dijo con el cinismo que me daba náuseas. Será mucho más fácil convencer a cualquier doctor. Pero mientras ellos celebraban mi supuesta locura, yo trabajaba en mi verdadero plan. Una tarde, cuando salieron a hacer compras, busqué en el escritorio que había sido de Consuelo. Era un mueble precioso de caoba que le regalé en nuestro 10º aniversario, con cajones secretos que solo ella y yo conocíamos. En el cajón de abajo a la izquierda, encontré algo que había olvidado completamente. Una grabadora pequeña que compré en el 2010. La había comprado con la intención de grabar historias familiares para mis nietos. Historias sobre cómo conocí a su abuela, sobre los viejos tiempos en Guanajuato, pero nunca llegué a usarla mucho. Consuelo decía que se sentía ridícula hablándole a una máquina. La saqué con cuidado, limpiándole el polvo con un trapo. Era una Sony pequeña, plateada, con botones grandes que podía manejar fácilmente. Revisé las pilas. Estaban completamente agotadas. Al día siguiente, cuando Carlita se fue a su escuela y Javier a su oficina, caminé hasta la tienda Electra en la plaza principal. Don Esteban, el encargado, me conoce desde hace años. «¿Cómo está, don Rafael?», me saludó. «¿Qué se le ofrece?».
Necesito pilas para esta grabadora, le dije mostrándosela. Y unos casetes, si tiene. Claro que sí, me dijo, revisando el aparato. Son pilas AAA. Aquí las tengo. ¿Para qué va a usar la grabadora, don Rafael? Por un momento estuve tentado de contarle toda la verdad, pero me controlé. Para grabar algunas historias, le dije simplemente. Cosas de la familia. Compré un paquete de pilas y 3 casetes nuevos. Caminé despacio de regreso a casa, sintiendo el peso de mi plan en las manos. Esta pequeña máquina sería mi salvación o mi perdición, dependiendo de qué tan bien pudiera usarla. Esa noche, después de fingir que me iba a dormir temprano, me quedé despierto esperando. Escuché cuando Carlita acostó a Dieguito, cuando ella y Javier se sentaron en la sala a ver televisión. A las 10 de la noche, cuando creían que ya estaba profundamente dormido, empezaron a hablar. Me levanté sigilosamente de la cama, tomé la grabadora y caminé descalzo hacia la sala. La casa estaba en penumbras, solo iluminada por la luz del televisor. Me escondí detrás de la puerta que separa el pasillo de la sala, donde podía escuchar perfectamente, pero no me podían ver. Encendí la grabadora, rogando que no hiciera mucho ruido. Por suerte, era silenciosa. Presioné el botón de grabación justo cuando Javier estaba diciendo algo que me helaba la sangre. El doctor Morales ya me confirmó que puede venir el martes a revisarlo. Es amigo mío de la universidad. Va a entender la situación. ¿Estás seguro de que va a cooperar?, preguntó Carlita. Completamente. Le expliqué que don Rafael está perdiendo la cabeza rápidamente y que necesitamos un diagnóstico oficial para protegerlo. Miguel es buen tipo. Sabe que a veces hay que ayudar a las familias en estas situaciones. Sentí que se me paraba el corazón. No solo estaban planeando robarme mi casa, sino que tenían un doctor cómplice dispuesto a declararme loco sin un examen real. ¿Y después qué sigue? Escuché la voz de mi hija, mi propia hija, preguntando sobre los detalles de mi destrucción. Con el diagnóstico médico, vamos con el licenciado González para los papeles de incapacidad. Él ya me explicó todo el proceso. Una vez que tengamos la tutela legal, podemos hacer lo que queramos con la casa. ¿Y papá? El asilo San Francisco es muy bueno. Caro, pero bueno. Con lo que saquemos de la casa podemos pagarlo por años, y aún nos sobrará para comprar algo grande en León. Grabé durante casi 1 hora. Escuché cómo planeaban cada detalle de mi futuro, cómo calculaban el valor de mi casa, cómo discutían qué muebles valía la pena conservar y cuáles vender. Hablaron de mi estado mental, como si yo fuera un animal enfermo que hay que sacrificar. Lo peor vino cuando Javier dijo, riéndose, «Lo gracioso es que el viejo nos está ayudando. Cada día actúa más loco. Ayer me preguntó 3 veces cómo me llamaba. A veces me da pena», admitió Carlita. «Pero tienes razón. Tengo que pensar en mis hijos. Diego necesita espacio para crecer, y el bebé también. Papá ya vivió su vida. Ya vivió su vida». Esas palabras se me quedaron grabadas en el alma más profundo que en cualquier casete. Durante las siguientes 2 semanas, mantuve mi doble vida. De día era el viejo chocho que se perdía buscando el baño en su propia casa, que preguntaba dónde estaba su esposa muerta, que no podía recordar qué día era. De noche era el detective que grababa cada palabra venenosa que salía de las bocas de mi hija y su marido. Una mañana fingí que no recordaba cómo encender la estufa. Me quedé parado frente a ella durante 10 minutos, girando las perillas sin sentido, hasta que Carlita vino a ayudarme. «Papá», me dijo con esa paciencia falsa, «¿no recuerdas cómo prender la estufa? ¿Esta cosa hace fuego?», pregunté, señalando las hornillas como si nunca las hubiera visto. Esa tarde los escuché celebrando mi deterioro, como si fuera una buena noticia. «Está empeorando muy rápido», le dijo Javier a Carlita.
El doctor Miguel va a tener evidencia de sobra. Otro día me perdí buscando mi recámara. Caminé por la casa fingiendo confusión, abriendo puertas de closets, entrando al baño y preguntando si ahí dormía yo. Dieguito, mi pobre nieto, me encontró en el cuarto de trastes y me preguntó: «Abuelo, ¿estás jugando a las escondidas?» «¿Tú quién eres?», le pregunté, y vi cómo se le llenaron los ojitos de lágrimas. «Soy Diego, tu nieto», me dijo con la voz quebrada. Ese momento casi me rompe la actuación. Ver el dolor en los ojos de mi nietecito me desgarró el alma, pero tenía que seguir adelante con el plan. «Ah», dije finalmente, «Diego». «Claro, Diego», y le revolví el pelo como siempre. Pero las grabaciones seguían acumulándose. Cada noche escuchaba más detalles de su traición. Habían contactado ya al asilo, habían pedido presupuestos para remodelar la casa antes de venderla, hasta habían visitado casas en León que querían comprar con mi dinero. «La casa de la colonia Jardines está perfecta», escuché una noche que decía Javier. 4 recámaras, 3 baños, jardín grande. Con lo que saquemos de aquí, hasta nos sobra para un carro nuevo. «¿Y si papá se da cuenta de algo?», preguntó Carlita. «¿Cómo se va a dar cuenta? Ayer me preguntó si yo era el plomero. El viejo está completamente perdido». Se reían de mí, amigo. Se reían de mi supuesta demencia como si fuera un chiste muy gracioso. Pero yo seguía grabando, acumulando evidencia, preparando mi venganza. Una noche escuché algo que me puso la piel de gallina. Estaban hablando sobre qué hacer si yo me resistía a ir al asilo. «Si se pone difícil», dijo Javier, «el doctor Miguel puede recetarle algo para tranquilizarlo. Hay medicamentos que los ponen dóciles como corderos». «¿No será demasiado?», preguntó Carlita, pero sin mucha convicción. «Es por su propio bien», respondió Javier. «Un viejo loco puede ser peligroso para sí mismo y para otros». Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en mi cama, con la grabadora en las manos, escuchando una y otra vez sus palabras. Me habían convertido en su enemigo, en un estorbo que había que remover. Pero ellos no sabían que este viejo chocho tenía todas sus conversaciones grabadas. El momento de la verdad se acercaba. El doctor amigo de Javier vendría pronto, seguido del abogado corrupto. Pero yo estaba listo. Tenía las armas que necesitaba para destruir su plan y mostrarles quién era realmente Rafael Mendoza. Si querían guerra, la iban a tener. Pero no iba a ser la guerra que ellos esperaban. El 15 de marzo del 2023, un miércoles que nunca voy a olvidar, Carlita me despertó más temprano que de costumbre. «Papá», me dijo con esa voz dulce que ya había aprendido a desconfiar, «hoy viene el doctor Morales a revisarte. ¿Recuerdas que te dolía la cabeza?». No me dolía nada, por supuesto, pero asentí como el viejo confundido que creían que era. «¿El doctor?», pregunté frotándome los ojos. «¿Para qué?». «Para asegurarnos de que estés bien, papá. Es solo una revisión de rutina». Mentira. Yo sabía exactamente para qué venía el doctor Miguel Morales, el amigo de la Universidad de Javier, el que ya había prometido darles el diagnóstico que necesitaban. Pero me vestí lentamente con mi camisa más vieja, la de cuadros azules que Consuelo siempre decía que me hacía ver como jardinero, y bajé a desayunar arrastrando los pies. Javier ya estaba en la cocina, más nervioso de lo que había estado en semanas. Se veía demasiado arreglado para un día normal. Camisa blanca planchada, pantalón de vestir, hasta se había puesto loción. «Buenos días, don Rafael», me saludó con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «Buenos días», le respondí, y después de una pausa calculada agregué, «¿Usted quién es?». Vi cómo se le iluminaron los ojos. «Soy Javier, don Rafael, el esposo de Carlita, ¿recuerda?». «Ah, sí», murmuré. «Javier. ¿O era Alberto, verdad?». «No, don Rafael. Javier Morales». «Morales»,
repetí como si el apellido me fuera completamente desconocido. ¿De dónde conozco ese apellido? Carlita entró en ese momento, también más arreglada que de costumbre. Llevaba un vestido azul que nunca le había visto, nuevo seguramente, comprado para la ocasión. Me sirvió café en mi taza favorita, la de peltre que me regaló Dieguito el día del padre pasado, y me sonrió con ternura fingida. «Papá, ¿dormiste bien? ¿Dónde está Consuelo?», pregunté, sabiendo exactamente el efecto que esas palabras tendrían. Se fue muy temprano al mercado y no ha vuelto. Vi cómo Carlita y Javier intercambiaron esa mirada que ya conocía tan bien. «Papá», me dijo mi hija con paciencia exagerada, «mamá murió hace 5 años. ¿Recuerdas? Te lo hemos explicado muchas veces». «¿Murió?», pregunté con los ojos bien abiertos. «¿Cuándo? ¿Por qué no me avisaron?». «Te avisamos, papá. Estuviste en el funeral. Todos estuvimos ahí». «No me acuerdo de ningún funeral», insistí, sintiendo náuseas por mi propia actuación. «Pero era necesario». «¿Estás segura de que murió? Tal vez solo se fue de viaje». A las 10 en punto sonó el timbre. Javier prácticamente corrió a abrir la puerta. Escuché voces en la entrada. La de Javier, servil y agradecida, y otra que reconocí inmediatamente. Era el doctor Morales, el mismo que había venido el año pasado cuando tuve una gripe muy fuerte. Un hombre alto, de bigote gris, que siempre olía a colonia cara. «Don Rafael», dijo al entrar a la sala, cargando su maletín negro de cuero. «¿Cómo se encuentra?». Lo miré como si nunca lo hubiera visto en mi vida. «¿Usted quién es? ¿Vino a cobrar algo?». El doctor me sonrió con esa paciencia profesional que usan los médicos. «Soy el doctor Morales, don Rafael. Vengo a revisarlo». «No me duele nada», le dije. «¿Para qué me va a revisar?». «Es solo rutina, papá», intervino Carlita. «El doctor es muy bueno, nos va a ayudar». Durante la siguiente hora, el doctor Morales me hizo preguntas que respondí con la confusión perfecta. Cuando me preguntó qué año era, le dije que 1990. Cuando me preguntó quién era el presidente, le contesté que Salinas de Gortari. Cuando me mostró una foto de Dieguito y me preguntó quién era, me quedé pensando mucho tiempo y finalmente dije: «Se parece al hijo de mi vecino». «¿Cómo se llama su esposa, don Rafael?». «Consuelo», respondí sin dudar. «Salió a comprar masa para tamales. Ya no tarda en regresar». Vi cómo el doctor escribía notas en su libreta, moviendo la cabeza con preocupación fingida. Cuando me pidió que dibujara un reloj, hice uno con los números todos revueltos. Cuando me pidió que recordara 3 palabras, casa, perro, azul, después de 5 minutos, solo pude repetir una. La parte más difícil fue cuando me preguntó sobre Carlita. «¿Quién es esta señora, don Rafael?», me dijo señalando a mi hija. Fingí estudiarla cuidadosamente. «Se parece a mi hija», dije finalmente. «Pero mi hija es pequeña, va en la primaria. Esta señora está muy grande». Vi las lágrimas falsas en los ojos de Carlita. «Soy yo, papá. Soy Carlita, tu hija. Ya soy adulta, tengo 36 años». «¿36?», pregunté con asombro genuino. Genuino porque me asombraba mi propia capacidad para esta mentira. «Eso es imposible. Mi Carlita tiene 8 años». El doctor cerró su libreta y le hizo seña a Javier para hablar en privado. Se fueron al patio, pero yo alcancé a escuchar fragmentos de su conversación. «Deterioro cognitivo avanzado», decía el doctor. «Desorientación temporoespacial severa. Pérdida de memoria reciente y remota. Incapacidad para reconocer familiares cercanos». Cuando regresaron, el doctor Morales se acercó a mí con cara de condolencia. «Don Rafael», me dijo, «voy a recetarle unas vitaminas para ayudarlo a dormir mejor». «¿Vitaminas?», pregunté. «¿Para qué? Yo duermo bien». «Solo para ayudarlo a descansar.
insistió, y le entregó una receta a Javier. Después se despidió de todos, pero antes de irse le dijo algo al oído a mi yerno que me heló la sangre. Llámame si necesitas algo más fuerte para tranquilizarlo. Una vez que se fue el doctor, Carlita y Javier se quedaron en la cocina hablando en susurros. Por supuesto, yo grabé cada palabra. Miguel dice que está peor de lo que pensábamos, decía Javier. Demencia mixta moderada, fue lo que escribió en el reporte. ¿Y ahora qué sigue? Mañana llamo al licenciado González para agendar la cita. Con este reporte médico, los papeles van a ser pan comido. ¿Estás seguro de que el licenciado va a cooperar? Completamente. Le expliqué la situación. Un viejo enfermo que necesita cuidados especiales. Una familia responsable que quiere protegerlo. Es pan comido, Carlita. Esa noche me quedé despierto hasta muy tarde, escuchando las grabaciones una y otra vez. Tenía todas las pruebas que necesitaba, pero sabía que el momento más difícil aún no llegaba. Tenía que esperar hasta que estuvieran todos juntos, hasta que el abogado estuviera presente para atestiguar su traición. El martes 22 de marzo, exactamente una semana después de la visita del doctor, llegó el momento final. El licenciado González era un hombre bajito y regordete, con lentes gruesos y un traje que le quedaba demasiado apretado. Llegó puntual a las 3 de la tarde, cargando una carpeta de cuero café llena de documentos. Carlita se había puesto su vestido azul otra vez, el mismo del día del doctor, y se había arreglado el pelo en un chongo elegante. Javier llevaba su traje más formal, el negro que solo usaba para bodas y funerales. Los dos parecían actores preparándose para la función más importante de sus vidas. Yo bajé de mi recámara vestido con mi suéter más viejo, el de lana gris que Consuelo me había tejido hace 15 años y que ya tenía agujeros en los codos. Me había peinado mal a propósito, dejando algunos mechones parados, y caminé encorvado, arrastrando un poco los pies. Don Rafael, me saludó el licenciado con voz amable pero profesional. Soy el licenciado González. Vengo a ayudarle con unos papeles. ¿Papeles?, pregunté, mirándolo con desconfianza. ¿Qué papeles? ¿Tengo que pagar algo? No se preocupe, don Rafael, intervino Carlita. Solo son unos documentos para asegurar que esté bien cuidado. Nos sentamos todos en la sala. El licenciado puso su carpeta sobre la mesita de centro, la misma donde Consuelo siempre ponía sus revistas Vanidades, y donde ahora Dieguito hacía sus tareas de kinder. Carlita se sentó a mi lado en el sillón, Javier en la silla de mimbre que compré en Tlaquepaque durante nuestro viaje de aniversario, y el abogado en el sillón individual. Don Rafael, comenzó el licenciado González con voz pausada. Estos documentos son para que su hija Carlita pueda ayudarle mejor con sus cosas personales. ¿Entiende? ¿Mis cosas?, pregunté. ¿Cuáles cosas? ¿Mis herramientas? Sus finanzas, su casa, sus decisiones médicas, explicó el abogado, para que Carlita pueda cuidarlo mejor. Pero yo no necesito que me cuiden, protesté con voz confundida. Soy grande ya, puedo cuidarme solo. Javier se aclaró la garganta. Don Rafael, usted a veces olvida cosas, como ayer que preguntó dónde estaba su esposa. ¿Mi esposa?, pregunté, volteando hacia todos lados. ¿Dónde está Consuelo? Fue al mercado a comprar jitomates y no ha regresado. Vi cómo el licenciado escribía notas en un papel. Don Rafael, me dijo con paciencia, su esposa falleció hace varios años. ¿Falleció?, pregunté con los ojos muy abiertos. ¿Cuándo? ¿Por qué no me dijeron? El abogado siguió explicándome sobre los documentos, usando palabras simples como si fuera un niño. Poder legal amplio, tutela legal, administración de bienes. Yo asentía de vez en cuando, pero seguía preguntando cosas sin sentido. ¿Y dónde firmo para que Consuelo regrese?
Carlita ya no podía ocultar su impaciencia. «Papá, solo tienes que firmar aquí», me dijo, señalando unas líneas al final del documento. «Es para tu bien». El licenciado puso los papeles frente a mí y me ofreció una pluma. «Don Rafael, ¿entiende lo que está firmando? ¿Dónde está mi esposa?», repetí, mirando hacia la puerta de entrada. Debería haber regresado ya para hacer la comida. Carlita ya había extendido la mano para tomar la pluma. Sus ojos brillaban de emoción contenida. Javier se inclinó hacia adelante en su silla, como animal listo para saltar sobre su presa. El licenciado González tenía el dedo listo para señalar dónde debía firmar. Fue en ese momento exacto cuando dejé de ser el viejo chocho que habían creído que era. Me enderecé lentamente en el sillón, como un rey que se levanta de su trono. Mi espalda se irguió, mis ojos se aclararon, y mi voz salió firme y clara como no la había usado en semanas. «Licenciado González», dije con una autoridad que los hizo saltar a todos, «antes de que mi hija firme esos papeles, quiero que escuche algo muy importante». El cambio fue tan súbito que los tres se quedaron paralizados. Carlita tenía la boca abierta, Javier se había puesto pálido como un muerto, y el licenciado me miraba como si hubiera visto un fantasma. Caminé despacio hacia el mueble donde tenía escondida la grabadora, detrás de los libros de cocina de Consuelo. La saqué con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada, y regresé a mi lugar en el sillón. Todos me siguieron con los ojos, sin poder articular palabra. «¿Don Rafael?», balbuceó el licenciado. «¿Se encuentra bien?». «Me encuentro perfectamente bien», le respondí con una sonrisa que no tenía nada de amable. De hecho, nunca he estado más lúcido en mi vida. Puse la grabadora sobre la mesita, junto a los documentos de la traición. Mis dedos, que supuestamente temblaban por la vejez, fueron firmes y precisos al presionar el botón de reproducción. La voz de Javier llenó la sala como un trueno. «Podemos declarar a tu papá incapacitado mentalmente. Es un viejo chocho, ni se va a dar cuenta». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que me había regalado Consuelo. Carlita se había puesto blanca como la cal. Javier parecía que se iba a desmayar, y el licenciado González miraba la grabadora como si fuera una serpiente venenosa. Pero yo no había terminado. Dejé que siguiera la grabación, que escucharan sus propias palabras planear mi destrucción. La voz de mi hija diciendo: «Tienes razón, tengo que pensar en mis hijos». La voz de Javier calculando el valor de mi casa, hablando de asilos y de medicamentos para tranquilizarme. Cada palabra que salía de esa pequeña máquina era como una bofetada para ellos. Vi cómo Carlita empezó a temblar, cómo Javier se aflojó la corbata como si se estuviera ahogando, cómo el licenciado González recogió sus papeles con manos nerviosas. Cuando terminó la primera grabación, puse la segunda, y luego la tercera. Una hora entera de su traición, de sus planes, de sus risas burlándose del viejo chocho que creían que era. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, apagué la grabadora y me puse de pie. Los miré a los tres con toda la dignidad que me quedaba, con toda la autoridad de mis 68 años de vida honrada. «Y ahora», dije con una voz que habría hecho temblar montañas, «exijo que abandonen mi casa inmediatamente». El licenciado González fue el primero en reaccionar. Guardó sus documentos a toda velocidad y se puso de pie como si la silla estuviera en llamas. «Don Rafael», tartamudeó, «yo no sabía, ellos me dijeron que...». «Usted no sabía nada», le dije con desprecio. «Solo vino a hacer un trabajo sucio por dinero. Váyase de mi casa antes de que llame a la policía». El abogado salió prácticamente corriendo, dejando atrás solo el olor de su miedo y su vergüenza. Cuando se cerró la puerta,
Me volví hacia mi hija y su marido, que seguían sentados como estatuas de sal. ¿Y ustedes qué esperan?, les pregunté con una calma que me sorprendió a mí mismo. ¿Una invitación escrita? Fue entonces cuando Carlita se desplomó. Así, sin más, como si sus piernas hubieran perdido toda la fuerza. Se dejó caer de rodillas en medio de la sala, sobre el mismo piso de mosaico donde había jugado cuando era niña, donde había aprendido a caminar tomada de mis manos. «Papá», sollozó con una voz quebrada que no le había escuchado desde que era pequeña. «Perdóname, por favor. No sé qué me pasó, no sé en qué estaba pensando». Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero esta vez no eran las falsas que había derramado durante semanas fingiendo preocupación por mi salud. Estas eran lágrimas de verdadera desesperación, del horror de verse descubierta, de entender la magnitud de su traición. «Papá, por favor», siguió suplicando desde el suelo. «Perdóname. Fue la desesperación, el embarazo, no pensé bien. Javier me convenció. Pero eso no es excusa. Soy tu hija, debería haberte protegido, ¿no?». Javier también se había puesto de pie y me miraba con ojos de animal acorralado. «Don Rafael», tartamudeó. «Yo también. Nosotros no queríamos lastimarlo. Solo pensábamos que...». «¡Cállate!», le grité con una furia que me salió de lo más profundo del alma. «No quiero escuchar ni una palabra más de tu boca. Has convertido a mi hija en una ladrona, en una traidora. Lárgate de mi casa». Pero Carlita siguió en el suelo, aferrándose a mis piernas como cuando era chiquita y tenía pesadillas. «Papá, no me eches, por favor. Somos tu familia. Somos lo único que tienes». «¿Familia?», repetí con una amargura que me dolía en la garganta. «¿Tú crees que esto es lo que hace una familia? ¿Planear cómo robarle la casa a su propio padre? ¿Meterlo a un asilo como si fuera basura? Papá, por favor, déjame explicarte». «No hay nada que explicar, Carlita», le dije, y por primera vez en 36 años la llamé por su nombre completo, no con el diminutivo cariñoso que había usado toda la vida. Escuché todo, cada palabra, cada plan, cada risa burlándose de mí. La levanté del suelo, no con cariño, sino con la firmeza que se usa con un extraño. «Tienes hasta mañana para sacar todas sus cosas de mi casa, y no quiero volver a verlos por aquí». Javier ya había empezado a recoger sus papeles del suelo, donde habían caído cuando se levantó asustado. «Don Rafael, podemos hablar, podemos...». «¡Fuera!», le grité, señalando la puerta. «Los dos, fuera de mi casa». Esa noche no dormí nada. Me quedé sentado en la orilla de mi cama, escuchando los ruidos de arriba. Carlita lloraba. Javier caminaba de un lado a otro. Dieguito preguntaba por qué mamá estaba triste. Era como escuchar el desmoronamiento de todo lo que había construido durante años. Al día siguiente, muy temprano, me fui a la notaría de don Esteban Rivero en la calle de La Paz. Don Esteban era amigo de la familia desde hacía 20 años. Había hecho los papeles de compra de mi casa, el testamento original cuando nació Dieguito, todos los documentos importantes de mi vida. Don Rafael me saludó sorprendido cuando me vio llegar tan temprano. «¿Qué se le ofrece?». «Quiero cambiar mi testamento», le dije sin rodeos. «Todo». Don Esteban me invitó a pasar a su oficina, que olía a papel viejo y café recién hecho. Se sentó detrás de su escritorio de caoba y me miró con curiosidad preocupada. «¿Está seguro, don Rafael? Un testamento no es algo que se cambie a la ligera». «Estoy completamente seguro», le respondí. «Quiero que después de mi muerte, esta casa se venda y todo el dinero se done al orfanatorio Niños de la Esperanza». Vi cómo se le abrieron los ojos. Don Esteban conocía a Carlita desde que era niña. Sabía cuánto la quería. ¿Y su hija? ¿Carlita no va a heredar nada? Mi hija ya demostró lo que piensa de su padre.
le dije con una tristeza que me llegaba hasta los huesos. Prefiero que ese dinero les sirva a niños que realmente lo necesiten. Don Esteban escribió todo tal como se lo pedí. Firmé los papeles con mano firme, sin dudarlo ni un segundo. Cuando salí de la notaría, sentí un peso extraño en el pecho. No era alivio exactamente, pero tampoco arrepentimiento. Era como si hubiera cerrado una puerta muy importante de mi vida. Al regresar a casa, ya se habían ido. La casa se sentía enorme y vacía, llena de ecos. En la recámara que había sido de Dieguito, quedaban solo las marcas en la pared donde había estado su cama. En el closet principal faltaba toda la ropa de Carlita y Javier. Habían dejado algunas cosas, fotos familiares, regalos que yo les había dado, como si fueran demasiado dolorosos para llevárselos. Los primeros días fueron los más duros de mi vida, peores incluso que cuando murió Consuelo. Al menos cuando ella se fue, me quedé con recuerdos hermosos, con el amor intacto. Pero esto era diferente. Esto era vivir con una traición que me pesaba como una piedra en el alma. Me enteré por don Aurelio, mi vecino, que Carlita había conseguido una casita rentada en el barrio de Embajadores. 2 cuartos pequeños, cocina chica, sin patio. Nada que ver con la casa donde había crecido, donde había jugado, donde había sido feliz. También supe que por primera vez en su vida había tenido que ponerse a trabajar de verdad. Consiguió empleo en Bebé Mundo, una tienda de ropa para niños en el centro, ganando el salario mínimo. Javier, que siempre había sido tan orgulloso con su oficina de contador, tuvo que ponerse a manejar un taxi por las tardes para completar el gasto. Durante 3 meses no los vi. 3 meses largos donde cada día me levantaba esperando que tal vez Carlita viniera a tocar la puerta, que me pidiera perdón de verdad, no por necesidad sino por amor. Pero no vinieron. Lo más duro era cuando me encontraba con Dieguito en la calle. Su nueva escuela quedaba cerca de la plaza principal, y a veces lo veía caminando de la mano de Carlita, cargando su mochila de superhéroes. Cuando me veía, corría hacia mí gritando: «¡Abuelo! ¡Abuelo!». «Dieguito, no molestes al señor», le decía Carlita, jalándolo de la mano. Pero él insistía, con lágrimas en los ojos: «Es mi abuelo, mamá. ¿Por qué ya no podemos vivir con él? ¿Por qué está enojado conmigo?». «No está enojado contigo, mijo», le explicaba Carlita con voz quebrada. «Es solo que las cosas se complicaron». Esas palabras me partían el corazón. Mi nieto no tenía la culpa de nada, pero estaba pagando por los errores de sus padres. Había noches en que me quedaba despierto pensando si no estaba siendo demasiado duro, si no debería perdonar por él. El cambio llegó un domingo de junio, cuando el calor de Guanajuato ya se sentía fuerte desde temprano. Escuché que tocaron la puerta y pensé que sería don Aurelio o algún vecino, pero cuando abrí, era Carlita. Se veía más delgada, más cansada, con las manos ásperas del trabajo y el pelo recogido sencillamente. Pero lo que más me sorprendió no fue su apariencia, sino lo que cargaba: una caja de herramientas viejas, de esas que se compran en el mercado de segunda mano. «Hola, papá», me dijo con una voz diferente, más humilde, más real que la que había usado en años. «Vengo a pedirte un favor». «No tengo dinero que prestarte», le dije, aunque me dolía hablarle así. «No vengo por dinero», me respondió, mostrándome la caja de herramientas. «Vengo por algo más importante. Me acuerdo de cuando era niña y me enseñaste a trabajar la madera en tu taller. ¿Te acuerdas? Me ponías en un banquito alto y me dejabas lijar pedazos pequeños». Claro que me acordaba. Fueron algunos de mis momentos más felices como padre. Vi que el taller de atrás está abandonado. Siguió diciendo: «Las tablas del techo se están pudriendo. Las paredes tienen humedad. Pensé que, si me dejas, me gustaría arreglarlo. Con mis propias manos, con mi propio tiempo.
¿Para qué?, le pregunté, aunque ya sentía algo moviéndose en mi pecho. Para pedirte perdón como debe ser, me dijo, y por primera vez en meses vi algo genuino en sus ojos. No con palabras, sino con hechos. Para demostrar que sí me acuerdo de lo que me enseñaste, de los valores que trataste de darme. La dejé pasar. La llevé al fondo de la casa, donde efectivamente mi viejo taller estaba cayéndose a pedazos. 5 años sin uso lo habían convertido en un cuarto de trastos húmedo y triste. Va a ser mucho trabajo, le dije. Tengo tiempo, me respondió. Los domingos no trabajo en la tienda. Y así empezó lo que yo llamaría nuestra segunda oportunidad. Cada domingo, Carlita llegaba temprano con su caja de herramientas usadas y trabajaba en el taller. Al principio yo me quedaba en la casa, observándola desde lejos, pero poco a poco me fui acercando, primero para darle consejos, después para ayudar. Trabajando juntos bajo el sol de julio, con las manos llenas de astillas y el sudor empapándonos las camisas, empezamos a hablar de verdad, no de dinero, no de planes, no de problemas. Hablábamos de la madera, de las herramientas, de cómo distinguir un buen corte. ¿Te acuerdas?, me dijo un domingo mientras lijaba una viga, cuando me enseñaste que la madera tiene alma, que hay que respetarla, trabajar con ella, no contra ella. También te enseñé, le respondí, que un trabajo bien hecho vale más que 100 trabajos rápidos. Fue entonces cuando entendí que mi hija estaba aprendiendo algo más que carpintería. Estaba aprendiendo paciencia, esfuerzo, el valor del trabajo honrado, cosas que había olvidado en su prisa por conseguir dinero fácil. En agosto el taller ya estaba presentable. Nuevas vigas en el techo, paredes secas y pintadas, piso nivelado. Carlita había puesto dinero de su sueldo para comprar los materiales. Había sacrificado sus domingos de descanso. Se había lastimado las manos con las herramientas. «Ya está listo, papá», me dijo el último domingo de agosto, limpiándose el sudor con la manga de la camisa. «Tu taller otra vez puede servir para hacer cosas hermosas». En septiembre nació el bebé, un niñito sano y fuerte que llegó una madrugada lluviosa. Carlita me mandó aviso con don Aurelio. «Don Rafael, su nieto ya nació. Se llama Rafaelito, como usted». Rafaelito. Me había puesto mi nombre a su hijo. Después de todo lo que había pasado, después de mi dureza, después de haberlos echado de casa, había decidido honrarme nombrando a su bebé como yo. Fui al hospital ese mismo día. Carlita estaba en la cama, pálida pero sonriente, con el niñito en brazos. Cuando me vio llegar, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Papá», me dijo, «quiero que conozcas a tu nieto, Rafaelito Morales Mendoza». Tomé al bebé en brazos y sentí algo que no había sentido en meses. Paz completa. Este niñito no tenía la culpa de nada. Era puro amor, pura inocencia. Y llevaba mi nombre. «¿Por qué Rafaelito?», le pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. «Porque quiero que crezca siendo como su abuelo», me dijo Carlita con una sinceridad que me llegó directo al corazón. «Honrado, trabajador, generoso. Quiero que tenga tus valores, no mi codicia». Fue en ese momento, viendo a mi nieto recién nacido y escuchando esas palabras, que entendí que mi hija había cambiado de verdad. No por necesidad, no por conveniencia, sino por haber tocado fondo y decidido levantarse mejor persona. Los meses siguientes siguieron visitándome, pero diferente. Ya no como la familia que vivía conmigo por conveniencia, sino como hija que viene a ver a su padre porque lo quiere. Carlita me contaba de su trabajo en la tienda, de cómo había aprendido a valorar cada peso ganado con honestidad. Javier, avergonzado pero más humilde, me saludaba con respeto genuino. Dieguito me preguntaba cuándo podría aprender a usar las herramientas del taller que había arreglado su mamá. «Cuando seas más grande, mijo», le decía,
pero ya puedes empezar a aprender cómo se llaman. En diciembre, una semana antes de Nochebuena, volví a la notaría de don Esteban. Quiero cambiar el testamento otra vez, le dije. Don Esteban sonrió como si hubiera estado esperando ese momento. ¿Regresa todo para Carlita? Todo, le confirmé. La casa, los pocos ahorros que me quedan, todo, pero con una condición, que nunca pueda venderla, que sea patrimonio familiar para siempre. Esa Nochebuena cenamos juntos en mi casa por primera vez en 9 meses. Carlita había cocinado bacalao a la vizcaína, siguiendo la receta de su mamá. Los niños corrían por el corredor. Javier me ayudó a servir la mesa sin que se lo pidiera, y por primera vez en mucho tiempo, mi casa se llenó de risas verdaderas. Cuando estábamos sentados alrededor de la mesa, con las velas encendidas y el nacimiento que había puesto Consuelo años atrás, alcé mi copa de sidra y dije, quiero hacer un brindis. Todos me miraron expectantes. Por las segundas oportunidades, dije, por aprender que el amor verdadero a veces tiene que ser duro para ser real. Carlita se puso de pie y me abrazó con una fuerza que no había sentido desde que era niña. Gracias, papá, me susurró al oído. Gracias por no darme por perdida. Amigos, si me están escuchando, déjenme decirles algo que aprendí a los 68 años. Perdonar es más difícil que castigar, pero también es más poderoso. El castigo termina, pero el perdón construye, y a veces, para que alguien encuentre su camino, primero tiene que perderse completamente. Mi familia regresó a mí, pero regresó transformada. Carlita nunca volvió a ser la mujer codiciosa que había planeado robarme. Javier aprendió a trabajar con dignidad, y mis nietos crecieron sabiendo que las cosas valiosas se ganan, no se quitan. Esa es la diferencia entre venganza y justicia, entre romper y reparar. El perdón verdadero no olvida, pero sí reconstruye. Y a veces, amigos míos, reconstruir es el acto más valiente que puede hacer un hombre. Una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y
había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza.
literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.